vamos a seguir abordando un poco los retos que tenemos en la región, en Latinoamérica, a nivel individual, a nivel comunitario, a nivel país, a nivel global, generacional inclusivo, a nivel interno, a nivel externo y relaciones Israel-diáspora. Esos son algunos de los temas que hemos hablado hasta poco. Les voy a decir, técnicamente tenemos a 2 personas online, tenemos a Mónica y a Santiago online en el Zoom, y a Andrés y Sergio, que ambos ya los han visto, ambos están aquí en presencia. Y como en este panel vamos a estar hablando un poco, cada uno de los panelistas va a tener 10 minutos para presentar. Vamos a ver si podemos tener observaciones dependiendo del tiempo que nos dé, y unas palabras de clausura de cada uno. Si nos da tiempo, agregamos preguntas. Y como en este panel vamos a discutir los avances tecnológicos, yo me tomé la libertad de consultar con mi amigo ChatGPT para ver qué dice ChatGPT, si está coincidiendo con el estudio que acabamos de ver del Joint, si las gráficas de los desafíos son similares o no. Entonces, aquí les muestro lo que hice esta mañana, y lo hice como no menos de 20 veces para ver si me cambiaba. No, muestra la pantalla del video, por favor. Ok, dale play. Ok, espérense un segundo para que nuestro público también lo pueda ver. Pero fue un ejercicio para ver si realmente podemos llegar a las ideas que llegó el estudio también. Lo que le pregunté fue, primero le pregunté el título de la pregunta del panel, ¿no? ¿Cuáles son las claves para entender el futuro de las comunidades judías en Latinoamérica? ¿Qué futuro nos espera? Queremos y esperarnos. Ese es el título. Y entonces, por favor, activa el video. Ok. Ahora que termine, vamos a ver cuánto tiempo toma. No, continúa. Ok. Este video tomó exactamente 18 segundos, perdón. Para mí, 18 segundos tiene un significado. 18 es high, estamos vivos, estamos aquí, estamos presentes, estamos queriendo hacer estructuras que continúen, y estamos todos comprometidos, tanto los que estamos aquí como los que están en pantalla. Les voy a dar un poco los resultados. Le hice otra pregunta que le hice: por favor dime cuáles son los desafíos de las comunidades latinoamericanas, y no se los voy a leer uno a uno, pero si lo comparan vis a vis lo que habló Marcelo del Joint, del estudio del Joint, les apuesto que si no el 100%, un número muy cercano al 100%, apareció en estos desafíos. Muéstrame la siguiente, por favor. Y en cuanto a la pregunta que estamos hablando ahorita, las claves para entender: diversidad y adaptabilidad, educación y transmisión de valores, relaciones intergeneracionales. Continúa, por favor. Liderazgo y participación comunitaria, diálogo interreligioso, diáspora global. Cada vez que le daba otro prompt, me hablaba de Tikkun Olam, me hablaba de antisemitismo, me hablaba de jóvenes civiles. Le puse el prompt jóvenes entre 18 y 35. Ahorita tengo que hacerle segmentado porque 18 a 20 y 18 y 25. Entonces, cualquier cantidad de combinaciones. Lo que quiero es que Mónica va a empezar y luego vamos a pasar por cada uno de los panelistas, pero la idea es aquí, yo creo que ese 18 fue Mina Shaman, realmente, porque realmente sí pienso que hay maneras de cómo podemos todos contribuir, y por eso tenemos a los expertos que nos van a hablar un poco de cuáles son los paradigmas. Mónica, ¿por qué no empiezas tú? Bueno, buenas tardes a todos. Un placer enorme estar desde acá acompañando esta espectacular iniciativa de encuentro y conversación para pensar en el futuro. La verdad que después de mirar así, aunque sea rápidamente, lo que el ChatGPT dice, es bastante impactante, ¿no? Mi inicio tiene que ver con recordar con que todos nosotros, nuestros abuelos, llegaron en barco
llegaron de distintos lugares, llegaron a un lugar desconocido, llegaron con incertidumbre, con ansiedades, con preguntas, con desconocimiento, y crearon comunidades. Fueron responsables de la creación, de la fundación, del inicio, de la puesta en marcha de esta aventura de las comunidades judías en Latinoamérica. Algunos más temprano, otros más tarde, pero esto fue un primer desafío: fundar, crear, entender, comprender las necesidades, conocer el lugar a donde se llegaba e iniciar una aventura desconocida, incierta. Eso es parte de las claves para entender que hoy estamos frente a una aceleración muy significativa de los procesos de cambio social, de cambio tecnológico, de cambio cultural, de cambio en la forma de vida, acelerado no solo por la tecnología, sino también por los tiempos en los que estamos viviendo. Nos atravesaron temas como la pandemia, que sin duda cambiaron nuestra manera de vivir en el mundo, de estar en el mundo y de pensarnos de modo absolutamente imprevisto, desconocido, disruptivo, trayéndonos una cuota importante de incertidumbre. Estamos frente a una aceleración en la velocidad del cambio nunca vista antes en la historia. Uno de los datos es que convivimos con lo que este acrónimo BANI, todos vamos conociendo y manejando, que tiene que ver con quebradizo, generador de ansiedades, no lineal e incomprensible. Esto significa que, si bien conocemos la historia y podríamos aventurarnos a descubrir el presente, no tenemos suficientes pistas para entender este futuro que avanza con claves desconocidas en un tiempo vertiginoso y con pocas posibilidades de anticiparnos a los cambios. En ese sentido, me parece interesante incluir que, a diferencia de nuestros abuelos o padres inmigrantes, estamos en un mundo abierto, en un mundo global, en un mundo que nos permite conocer y comprender parte de las realidades con las que convivimos en lugares diversos de nuestro planeta. Esto implica que tenemos un enfoque multidimensional. Hay cuestiones económicas, políticas, demográficas, sociales, educativas, con las que vamos tratando de interpretar estas claves para mirar hacia el futuro. Si nos basáramos en entender un poquito o recordar conceptualmente a Edgar Morin, hablaríamos claramente de una complejidad que implica la multivariable incluida en la lectura de este momento y de esta situación. Si pensamos un poco en cuáles son hoy los temas de agenda en América Latina y en el mundo, sin duda las cuestiones vinculadas al cambio climático, a los temas ambientales, a la sustentabilidad, marcan un rumbo, un índice que nos impone reflexionar acerca de estas cuestiones que pueden estar ligadas a nuestros tradicionales e históricos valores ligados a Tikkun Olam, pero que sin duda renuevan e interpelan nuestras posibilidades de cuidar y construir ese futuro. Nos encontramos frente a un mapa de diversidades hacia adentro de las comunidades judías. Retomando el informe de Jewish Peoplehood de noviembre del 2022, vemos que uno de los temas inquietantes como amenaza interna y externa presentado en noviembre del 2022 tiene que ver con los procesos de migraciones continuas. Estas migraciones están motivadas, tal como dice el informe,
en un 74% por inestabilidad política y económica en la región, en Latinoamérica, por el riesgo o falta de sustentabilidad económica de las comunidades, en un 68% por la falta de involucramiento y participación comunitaria, en un 64% por la cantidad de judíos que están fuera de la vida comunitaria, por la baja participación de jóvenes y mujeres en la dirigencia comunitaria y un 61% por la falta de un liderazgo eficaz que comprenda, atienda y contribuya a resolver estos desafíos en los que estamos viviendo. Desde el punto de vista de las diversidades, que es otro de los enormes desafíos del cambio que estamos atravesando, me gustaría citar algunos ejes que tienen que ver con la dirigencia voluntaria y profesional en Latinoamérica, que tiene matices, compromisos y modalidades de práctica en el ámbito comunitario diferentes y que implica reconocer la diversidad y también focalizar en un rumbo, en un propósito, en una intención compartida que permita las acciones conjuntas. Del mismo modo, con los donantes, seguramente es un tema que Andy Spokojny va a tomar en profundidad, pero me gustaría, aunque sea, citar que hay entre los donantes aquellos que fueron o son fundadores de distintas instituciones, organizaciones comunitarias, y también donantes que son constructores de futuros, aquellos que apuestan a esta mirada para adelante, más allá de valorar y reconocer la historia compartida. La segunda diversidad a señalar tiene que ver con las edades, y en este sentido retomo algo que dijo Alberto Senderey y que ustedes compartieron, respecto de que es la primera vez en la historia de la humanidad que compartimos 5 generaciones. Esto implica miradas, expectativas, necesidades, experiencias de poblaciones muy diversas en edades y muy diversas en sus modelos de inserción y expectativas respecto de la vida comunitaria. Otra variante tiene que ver con las diferencias entre los países que integran nuestra región. En el último tiempo hemos estado sujetos a procesos electorales en muchos países latinoamericanos que nos mostraron su cambio de color político, entendiendo entonces que también los estados nacionales necesitan, requieren una estrategia, una mirada diferente del liderazgo político que permita, que favorezca, que dé lugar a entender los cambios necesarios. Esto es, por supuesto, un esfuerzo en términos de no solo comprender, sino acordar rumbos comunes. Dentro del ámbito de la comunidad judía nos encontramos frente a una fuerte expresión de diversas líneas religiosas y modalidades de vida judía que implican también una diversidad hacia adentro de las propias comunidades que nos interpela en forma continua. Los modelos de organización comunitaria que mantienen su valor, su continuidad, su desarrollo, pero que muchos de ellos son instituciones creadas en el siglo pasado o aún a fines del siglo XIX, por ejemplo en el caso de Argentina, y que hoy en el siglo XXI requieren, demandan una mirada que nos permita volver a pensar cuáles de esos objetivos, intenciones, expectativas se corresponden con la realidad con la que estamos viviendo. Quiero, por último, señalar 2 aspectos en este tema de diversidad. Uno tiene que ver con la familia judía y la familia en general. Solemos hablar de la familia como una unidad padre, madre, hijos, que hoy por hoy tiene más que ver con la historia
que con la realidad. Nos encontramos con familias diversas, compuestas de maneras diferentes, no solo la homoparentalidad o las familias uni- o monoparentales o las familias ensambladas, sino las diversidades con las que nos encontramos para pensar quiénes son hoy los integrantes, los miembros de nuestras comunidades, dentro o fuera de los ámbitos de las organizaciones. En ese sentido, quiero poner foco ampliado en la educación judía, que manteniendo tradiciones, valores e historia, tiene que también asumir el compromiso de identificar las competencias necesarias requeridas para estos niños que serán los adultos del futuro, donde podemos seguir pensando en la educación de valores que hemos recibido, que compartimos y en las que creemos, pero con una mirada puesta en aquellas competencias, habilidades, experiencias requeridas mirando al futuro. El pueblo judío, nuestro pueblo, tiene una rica y enorme historia de cambios y diversidades. En algún punto siempre fuimos los mismos y también en algunos puntos siempre hemos sido diversos a lo largo de la historia, encontrando múltiples expresiones de vida judía con las que hemos venido conviviendo. Mónica, muchísimas gracias. Disculpa que te pare, pero tenemos 10 minutos para cada panelista y tenemos que avanzar. ¿Puedo un minuto más? Ok, un minuto te están regalando tus panelistas aquí. Solo uno. Entonces, las preguntas. Gracias. ¿Quiénes somos hoy? ¿Qué modelos de liderazgo necesitamos? El modelo formal, el que está escrito, el real, el que sucede, y el requerido, el que esperamos. ¿A qué necesidades responden las estructuras comunitarias de hoy? ¿Cuánta gente está por fuera? ¿Cómo tenemos que volver a formular las mismas preguntas con el desafío de encontrar nuevas respuestas? Hasta acá llego y me quedo curiosa de escuchar lo que sigue, agradeciendo mucho la atención de todos. Gracias, Mónica. Santiago, seguimos contigo, una presentación de 10 minutos. Perfecto, gracias Liat, gracias a todos mis copanelistas y bueno, a todos los que se sumaron esta tarde. Para mí es un gusto muy grande tener la oportunidad de hablarles. Básicamente lo que preparé para decirles es que estamos a punto de vivir el cambio más profundo de toda la historia de la humanidad. Estoy convencido de que es así, un cambio mucho más profundo que el que representó, por ejemplo, la llegada de Internet, y nadie dudaría que Internet cambió mucho la manera en la que vivimos. El cambio del que hablo es la llegada de la inteligencia artificial, que Liat demostró brevemente en su introducción al panel. Y me parece muy importante hablar de esto, porque yo hace ya más de 10 años que investigo el tema y explotó en los últimos 6 meses. Pero en una investigación que hice hace un poco menos de un mes atrás, encontré con que 2 de cada 3 personas escucharon hablar de ChatGPT y otras variantes de inteligencia artificial generativa, o sea, casi todo el mundo escuchó. 6 de cada 7 creen que va a afectar mucho su actividad, pero 8 de cada 10 no usó estas herramientas con profundidad, y 9 de cada 10 siente que sus instituciones están poco o nada preparadas para los cambios que se vienen. No hay peor escenario que enfrentar una transformación sumamente profunda con las personas y las instituciones poco preparadas para eso. ¿Por qué creo que esto es tan revolucionario? Bueno, básicamente porque esperábamos al monstruo por la puerta y entró por la ventana. Siempre que se hablaba de inteligencia artificial, y posiblemente hayan escuchado a muchos otros hablar en otros momentos, se pensaba como una amenaza a los trabajos repetitivos. Había muchos estudios que decían, bueno, ¿cuáles van a ser los puestos laborales que podrían ser reemplazados por inteligencia artificial? Y no. Como Liat bien mostró, y quizá algunos de ustedes hayan experimentado,
lo que la inteligencia artificial hace increíblemente bien no son los trabajos repetitivos, son los trabajos creativos, son los trabajos de introspección, de reflexión, es escribir poesía, es entender e inventar chistes, es captar ironía, muchas de las cualidades más profundas y refinadas que tenemos los seres humanos. Este es un sacudón violento, porque si me hubieran preguntado hace 2 años, y eso que yo me consideraba medianamente experto en la materia, ¿cuál era el trabajo más seguro que un joven podía estudiar de cara a lo que se venía a nivel tecnológico? Probablemente yo y muchas otras personas hubiéramos pensado que era programación. De hecho, hemos incentivado mucho a los jóvenes a elegir este tipo de carreras como las carreras con más futuro. Bueno, pocas cosas hacen tan bien las inteligencias artificiales como programar. El trabajo que creíamos que era el más seguro probablemente vaya a ser de los primeros en desaparecer. ¿Cuál es el trabajo más seguro? Probablemente plomero, electricista, cualquier cosa menos lo que creímos que iba a ser. Hay un segundo problema, y es que aparte de ser el cambio más profundo de la historia de la humanidad, probablemente también vaya a ser el más rápido. Internet ya existe hace 30 años, ¿no? O sea, no podemos dudar que ha cambiado muchas cosas, pero las cambió lento. Tuvimos 3 décadas para ir acostumbrándonos a muchos de los cambios que proponía, y algunas cosas son geniales, como que ustedes hoy estén en México y algunos en Argentina, y veo gente de Paraguay y gente de otros lugares, presenciales, virtuales. Eso es fantástico. Pero, digamos, de nuevo, tuvimos un largo rato para acomodarnos. El cambio que se viene probablemente, así de profundo como será, no tome más de unos 5 años. No estamos hablando de algo que van a ver nuestros nietos. Estamos hablando de algo que va a ser una parte crucial de nuestra propia vida adulta, independientemente de la edad que tengamos. Y esto nos genera un planteo fuerte, porque los objetos pueden tener 3 características. Pueden ser rígidos, pueden ser elásticos o pueden ser plásticos. Un objeto rígido, cuando uno le aplica fuerza, no se ve afectado, no se dobla, mantiene su forma. Un objeto elástico, si uno le aplica una fuerza, se deforma, se estira, pero cuando dejas de aplicarle fuerza, vuelve a su estado anterior. Un objeto plástico es un objeto al que cuando lo deformas, aunque después ya no le aplique fuerza, mantiene la forma que le diste con esa fuerza que le aplicaste. Si pensamos en la pandemia, que fue quizás la última gran disrupción que atravesó la humanidad, podemos ver que en la mayoría de las cosas fuimos mucho más rígidos o elásticos que plásticos. Hubo muchos cambios, algunas cosas no cambiaron, algunas cosas no pudieron cambiar. Muchas otras cambiaron mucho, como fue, por ejemplo, en el aspecto educativo, el haber tenido que durante un ciclo lectivo y medio dictar clases remotas de emergencia, el teletrabajo. Pero fíjense que casi todas las cosas que habíamos cambiado como resultado de la pandemia fueron elásticas. Apenas terminó la pandemia, volvimos al estado anterior. Había muchos cambios que estaban buenos y sin embargo no fuimos capaces de retenerlos. Bueno, este no es un cambio temporario. Este no solo es un cambio que llegó para quedarse, es un cambio que llegó para acentuarse. Cada vez vamos a verlo con más fuerza. Y quiero darles un ejemplo rápido de por qué creo que esto es tan transformador. Hay una cosa que yo hago muy mal, que es editar fotos. Yo no sé editar fotos, hay gente que maneja muy bien software, Photoshop, y uno de mis hijos, de hecho, se dedica bastante a edición de fotos. Hace 2 semanas vino y me dijo, papá, mirá lo que acaba de salir en Photoshop. Y me mostró el nuevo Photoshop, que no sé si lo han visto, básicamente tiene inteligencia artificial embebida, de la misma manera, así que de la misma manera que a ChatGPT le escribís la pregunta y te contesta, a Photoshop le decís, quiero que a la foto le pongas más brillo acá, agregale 2 nubes ahí arriba, a la persona que está seria ponela sonriendo, hacerme un fondo que parezca una playa, y en los mismos 18 segundos que Liat construyó esa respuesta fenomenal, te da toda los cambios que le pidas a la foto. Mi hijo vino a mostrármelo muy impresionado y me dijo, papá, yo podía hacer esto, pero me tomaba 6 horas. Ahora lo puedo hacer en 6 segundos.
Y yo miré más sorprendido que él y le dije, hay un cambio más profundo que ese todavía, que es que vayas a poder hacer las cosas 100 veces más rápido. Y es que antes yo no podía hacerlas y ahora puedo. Y esto reformula por completo nuestras posibilidades, pero también la competencia. ¿Cómo es un mundo en el cual cualquier persona, aun cuando tenga una gran incapacidad como yo tenía para la edición fotográfica, puede hacer un buen trabajo prácticamente en cualquier área? ¿Cómo nos acomodamos? ¿Qué tipo de formación damos a nuestros jóvenes? ¿Cómo asimilamos cambios a una velocidad mucho más rápida de lo que jamás tuvimos que hacerlo hasta ahora? Y a mí, para pensar este problema se me ocurrió un esquema, que es que básicamente normalmente tratamos de orientarnos a cosas que sean útiles, sea por ejemplo en la educación o en el trabajo. Tratamos de hacer cosas útiles, valiosas y difíciles, cosas desafiantes. No tiene sentido, por ejemplo, en la educación, enseñar a los chicos cómo encender un fósforo. Es demasiado fácil que lo aprendan. Es muy útil, pero es demasiado fácil que lo aprendan en otro lado. Bueno, el cambio más grande que se viene es que la llegada de estas tecnologías va a transformar muchísimo lo que es útil, convertir en inútiles muchas cosas que estábamos haciendo hasta hoy y generar nuevos campos de utilidad. Cosas que eran irrelevantes van a volverse cruciales. Pero también un segundo efecto, que es que muchas cosas que eran difíciles, como saber editar fotos en Photoshop, ahora van a estar al alcance de cualquiera. Adaptarnos, adaptar la educación, adaptar el trabajo, adaptar las instituciones, adaptar el trabajo con jóvenes a estos nuevos escenarios de utilidad y valor y dificultad, es quizá la tarea más desafiante que creo que vamos a tener en los próximos 5 años. Paro acá para cumplir con el tiempo que me dieron y estoy a disposición después para contestar las preguntas o intercambiar con el resto de los panelistas. Gracias, Santiago. Tenías un minuto más si querías. Si lo necesitas, al final te lo regalo de vuelta. Dale, en realidad no usé ese minuto porque me quedaba contenido para 3 o 4, entonces si seguía me iba a pasar. Bueno, gracias por tu amabilidad y por pensar en nosotros. Aquí les paso a Andy, que es el que está más apurado. No, estamos bien de tiempo igual. Pero yo soy Team Santiago. Yo creo que realmente inteligencia artificial, y no solo inteligencia artificial, toda una serie de desarrollos en ciencia y tecnología son un cambio profundo. Ahora, yo lo llevo un punto más allá. Yo creo que más allá de redefinir las tareas que podemos hacer los seres humanos, etcétera, o darnos habilidades que no teníamos, o convertir ciertas tareas en irrelevantes o en obsoletas, lo que la inteligencia artificial hace, y esto va a parecer medio filosófico, pero no lo es redefine lo que significa ser un ser humano. Es decir, no solamente vuelve obsoleto ser programador, vuelve obsoleto la concepción que teníamos del ser humano. Tuve una charla con mi hijo una vez donde él me decía, bueno, pero papá, inteligencia artificial no es realmente inteligencia, porque lo que hace es, tiene una base de datos y puede manejar gran cantidad de datos en poco tiempo, entonces te arma una respuesta basada en eso. Simplemente junta memoria y la articula. Y yo le digo, ¿y la inteligencia humana qué es? Es lo mismo. O sea, y yo me di cuenta que no tenía una respuesta para decirle a mi hijo cuál es la diferencia entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial. O sea, y esto va a redefinir, y si juntamos esto con, digamos, avances en genética, por ejemplo, avances en nuestro entendimiento de lo que quiere decir la conciencia. ¿Qué significa tener conciencia? ¿Puede una máquina tener conciencia? Entonces, sí, hay un primer nivel en donde hay una disrupción a nivel de tareas, a nivel de, digamos, estructura económica, pero hay una disrupción mucho más profunda que nos afecta a nosotros como judíos, que es una disrupción humana, espiritual, que redefine lo que significa ser una persona. Ahora, el judaísmo no tiene respuesta para esto. El judaísmo, ninguna religión tiene respuesta para esto. Lo máximo que podemos decir es, está prohibido, está permitido. Si ustedes buscan
¿qué tiene el judaísmo para decir sobre la inteligencia artificial? Y lo he hecho. La respuesta que les sale es no uses en Shabbat, o interesante, lo conectan con el golem. O sea, el golem, el ser humano crea un golem. Y la pregunta es, ¿un golem puede ser contado para el minyan o no? O sea, posta, digamos, neta, como decimos que posta, digamos, hay un debate en el Talmud de si un golem puede ser contado en un minyan. Pero el judaísmo, por ejemplo, en la gran revolución previa del ser humano, que es el pasaje de ser cazadores y recolectores a la vida sedentaria, agricultura, etc., el judaísmo cumplió un rol fundamental. ¿Por qué? Bien, teológicamente cumplió un rol fundamental. No, el judaísmo separó al ser humano de la naturaleza. Right? O sea, el ser humano dijo, el ser humano está creado a la imagen de Dios, entonces el ser humano no es parte del mundo natural, lo cual significa que puede utilizar el mundo natural como si fuese un producto. La idea de tratar animales como ganado, más allá de lo que piensen éticamente o no, se permite por una teología, un pensamiento espiritual que dice que el ser humano está en un plano diferente a la naturaleza. ¿No es cierto? Entonces el judaísmo no solamente dice, está prohibido o permitido, no, genera una construcción espiritual que le permite al ser humano entender su posición en el mundo. Y este es un debate que yo no lo veo en el judaísmo y no lo veo en ninguna religión. Entonces, me parece que nuestra primera función, y ustedes como líderes, es incentivar un pensamiento filosófico, teológico, etcétera, sobre qué le hace la inteligencia artificial a la condición humana y a la condición social. Esto es lo primero. Ahora, COVID tiene un efecto inmediato y tiene un efecto de larga data. Es decir, COVID también resignifica las tareas de liderazgo comunitario, de la misma manera que lo hace AI. ¿Por qué? Durante COVID, yo no tenía por qué ir a escuchar, o sea, si todos los servicios religiosos eran por Zoom, no estoy limitado a la sinagoga a la que siempre voy, donde, bueno, la rabina es una gran amiga, la quiero mucho, pero bueno, hay sermones, hay drashot mucho mejores que las de mi rabina. Entonces, si ya me conecto en Zoom, ¿por qué me conecto al de ella? ¿Me conecto al de Sharon Brous, o al de Angela Buchtal, o al de Parcá, o a, no sé, a Mijay en Buenos Aires? No importa, me puedo conectar a cualquier cosa. Entonces, hay una democratización del acceso a la calidad no muy diferente a la democratización del acceso al conocimiento que genera AI. Entonces, frente a eso, la rabina de mi sinagoga puede decir dos cosas. O levanto los brazos y digo, no puedo competir contra Sharon Brous, no puedo competir contra un sermón generado por AI, o puedo hacer cosas que AI no puede hacer, que no es solamente, efectivamente, es plomería, electricista y todo, pero también es tareas relacionales, tareas de creación, tareas de humanas. O sea, AI no me va a prestar consuelo cuando tengo un evento, no va a acompañar mi familia. Entonces, pero es muy importante redefinir, por un lado, los aspectos filosóficos, teológicos inclusive, de estos cambios. Y como dije, no es solo AI, es neurociencia, es digamos, ingeniería genética, es todo un combo de cambios que redefinen profundamente al ser humano. O sea, redefinirlo, crear el andamiaje espiritual para poder entender lo que nos está pasando y después redefinir las tareas comunitarias, las tareas del liderazgo comunitarias y recentrarlas en temas relacionales, en temas de acompañamiento, en temas de generar comunidades de sentido y entender un poco, estoy viendo las notas que tengo aquí, digamos, entender un poco que este mundo genera grandes, digamos, desafíos. Esto es un cliché, pero es cierto, genera grandes desafíos, como Santiago decía,
también permite a mucha gente tener acceso a cosas a las cuales no tenía acceso. Es decir, cada cambio tecnológico lo que hace es expande las capacidades humanas y al mismo tiempo recentra cuáles son las capacidades humanas que no son transferibles a un soporte externo. O sea, hay que pensar también que cuando se genera, digamos, el libro, digamos, la escritura, hay cosas donde Aristóteles dice es un desastre porque eso hace que el ser humano pierda memoria, y no pasó. No pasó. Inteligencia artificial va a hacer que el ser humano pierda creatividad. No, va a mover la creatividad a otros espacios, pero nosotros tenemos que buscar esos espacios, no van a pasar automáticamente. Una última cosa que quiero decir con estos cambios también, desde lo tecnológico que está ligado, son cambios en el modelo de organización política y organización nacional. Es decir, vivimos en un momento donde la democracia liberal, en la que todos más o menos vivimos, es un producto de la revolución industrial, ¿no es cierto? Hay que ver si va a sobrevivir a esta revolución tecnológica que se viene, ¿no es cierto? Hay que ver si conceptos básicos en la democracia liberal van a sobrevivir o cómo van a tener que readaptarse. Eso obviamente no nos corresponde a nosotros en tanto que líderes judíos, pero sí nos corresponde entender que las comunidades nuestras crecieron y se desarrollaron como tales en un contexto de democracia occidental, y si no había democracia es el mismo modelo, digamos, capitalista occidental en el cual las comunidades se fueron desarrollando. Si ese contexto cambia, también va a cambiar nuestras, digamos, el modelo comunitario que nosotros tenemos. Y en realidad está todo conectado también. Inteligencia artificial, por ejemplo, o hablemos ingeniería genética, por ejemplo, o manipulación en neurocientífica, hace que muchos elementos básicos de la teoría democrática liberal estén en crisis. Por ejemplo, sabiendo cómo puedo manipular las percepciones, ¿qué pasa con ya no hay más elecciones libres? Las elecciones son quién sabe manipular mejor, digamos, tocar ciertos botones en tu cerebro para que pienses de cierta manera. Bueno, eso hay que volver a pensarlo. Hay que volver a pensarlo, y es verdad que no nos compete directamente, pero nos impacta. Bueno, voy a parar aquí porque no, tenemos justo. Buenísimo. Ok, así hay tiempo para preguntas más tarde. Bueno, primero me siento absolutamente honrado por estar en este panel, habiendo escuchado a Mónica, a Santiago, a Andrés. A Santiago lo conozco por referencia y por haberlo leído. A Mónica y a Andrés nos conocemos hace mucho tiempo. Quería decir que es un poco intimidante hablar después de todo lo que escuchamos, así que voy a tratar de hacerlo de la mejor manera. Quizás tome algunas de las cosas, especialmente de lo último que dijo Andrés, porque lo pensaba mucho en términos de los contextos, y porque lo hemos hablado, y en este encuentro ayer salió después de un ida y vuelta de otras conversaciones, ¿no? Es interesante que por suerte este panel se llama Claves para entender el futuro y qué futuro nos espera. La segunda parte se las debo, desconozco qué futuro nos espera. Si lo supiera, como Andrés y yo somos muy fanáticos de Lelutier, ¿no? Y parafraseando, si yo supiera eso, ¿sabés qué? Me dedico a eso y me lleno de guita. Ahora, guita para los que no son argentinos, plata, dinero. Así que tomar algunas claves me parece muy importante, ¿no? Nosotros en este encuentro hemos venido abordando algunas de esas claves a partir del intercambio y de la información que ha circulado, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, esta mañana el estudio de Peoplehood, que veo que se ha vuelto una referencia en las últimas 3 horas para todos. El análisis de la vida comunitaria, la identificación de algunos desafíos, algunas de las respuestas posibles, tanto desde los marcos institucionales como también
los proyectos o programas o iniciativas autoconstruidas o autoconstituidas o que podríamos englobar como grassroots sin ser específicamente grassroots o bottom-up si quieren, ¿no? Como también se las puede llamar, pero tomémosla así y digamos, esto juega en un contexto, y vuelvo a riesgo de reiterar lo que dijo Andrés, a la situación de crisis de democracias liberales, ¿no? ¿Por qué? Porque también ayer acá hablamos cómo mucho del florecimiento del mundo judío que nosotros hemos vivido, nosotros, nuestros padres y abuelos, bisabuelos, y quizás no mucho más atrás, es un mundo judío con todas las corrientes que conocemos y que tenemos hoy, nacido a la sombra o a la tutela o en el espacio o en el contexto de el florecimiento de las democracias liberales, el nacimiento, el surgimiento, el florecimiento de las democracias liberales. Y hoy, por primera vez, hoy no me refiero al domingo 18 de junio, pero en el momento de estos tiempos que estamos viviendo, las democracias liberales viven una crisis como no hemos tenido, a nivel sistémico, como no hemos vivido hasta el presente. ¿Ha habido momentos críticos para algunas democracias? Sí, típicamente Alemania de los años 30, pero no fue una crisis del sistema, fue un tema de Alemania, tremendo. No hablemos de lo que eso significó, o sí, debemos hablar de lo que eso significó, el nazismo, la Shoah, pero no fue una crisis del sistema democrático liberal. Hoy sí tenemos esa crisis del sistema democrático liberal con radicalizaciones, con polarizaciones, con el surgimiento de liderazgos mesiánicos, si se quiere, a nivel bastante sistémico. Eso que quizás era moneda corriente en Latinoamérica en las últimas décadas, ya podemos decir, no sé si no estamos solos los latinoamericanos, no es un motivo de alegría, pero es un dato real, y me parece que esto modifica sensiblemente también, además de los cambios tecnológicos, o suman otras dimensiones a las dimensiones del cambio tecnológico. Desde un punto de vista un poquitito más esperanzador, diría que para el pueblo judío la idea de cambio no es una idea nueva, no es que ahora nos encontramos con el cambio. O sea, si no hubiésemos querido cambio, no nos hubiésemos constituido como pueblo, hubiésemos seguido siendo esclavos en Egipto o directamente nos hubiésemos extinguido, digamos, ¿no? Hubiésemos desaparecido como pueblo. O sea que la idea de cambio no es nueva para nosotros. El tema es cómo va a ser ese cambio, cuál va a ser ese cambio, a dónde nos va a llevar. Y no quiero hablar de los distintos momentos de cambio que hemos atravesado, pero sí decir que el contexto cambiante es algo que puede asustar, pero no es algo que nos tiene que frenar, sino que, bueno, tenemos que pensar cómo nosotros vamos a hacer frente a ese contexto de cambio. Cómo sostener y administrar y aceptar los costos transaccionales de ese cambio, ¿no? Algo se va a modificar, algo cederemos, algo tendremos que incorporar que quizás no imaginábamos, pero queríamos sumar. Y lo importante en términos de lo comunitario es que todos estos cambios también estuvieron atravesados por ciertos hilos que mantuvieron un núcleo central, que será lo identitario judío, el libro, el sentimiento de Am Israel, el peoplehood, como lo querramos llamar. Me parece que es muy importante que este cambio sea un cambio co-construido digo, por todos aquellos distintos actores que forman y formamos parte de la vida comunitaria, para que no se convierta en una cuestión de darwinismo social comunitario, digamos, porque ahí sí existe un riesgo de perder. El tema es que esos costos transaccionales son elevados. ¿Por qué? Porque llevan tiempo, y es un tema el tiempo. Santiago decía, bueno, estamos frente a un cambio que es con una vertiginosidad increíble.
lo escuchaba Santiago decir, Internet generó un cambio, pero esto llevó 30 años, es mucho tiempo en la vida de cada uno de nosotros, en la historia de la humanidad, 30 años, digo, pocos cambios tan rápidos, y lo interesante o lo que genera cierta alarma, no necesariamente alarma en el sentido negativo, sino, bueno, un llamado de atención es, bueno, también los cambios se van acelerando. Si 30 años es un periodo breve, no sé en cuánto tiempo vamos a ver el cambio que induce la inteligencia artificial, pero ya los indicios apuntan a que va a ser bastante menos de 30 años. Y la pregunta es después, lo que venga después, ¿cuánto va a llevar? No lo sé. Como decía, si lo supiera, me dedicaría a otra cosa y estaría participando, estaría viendo cómo administro la filantropía con la ayuda de Andrés. Ahora, también existen oportunidades de un mundo donde los judíos nunca hemos sido tan libres. Entonces, eso me parece que es algo relevante para tener en cuenta. No sé cuánto tiempo tengo, así que voy a tratar bueno. Algunas de las cuestiones que me parecen claves para poder abordar, no enfrentar de confrontar, sino de abordar estas situaciones es, bueno, poder trabajar desde el lugar que nosotros tenemos, que nos autopercibimos líderes o tenemos alguna legitimidad de liderazgo, es relevar desafíos y demandas que quizás no están siendo satisfechas por el mundo comunitario, pero también atrevernos a poner temas en agenda. No solamente ser reactivos, sino también ser proactivos. Estas tensiones a las que yo me refería hace un par de minutos del contexto de la crisis de la democracia liberal también están dentro de las comunidades. Si no queremos hablar de radicalizaciones, sí podemos hablar de polarizaciones en las vidas comunitarias. Y lo hemos visto también, de nuevo me remito al estudio de Peoplehood, donde ese sur y ese norte son tan distintos en lo que tiene que ver con decidir incluir o no a un grupo de personas en la vida institucional judía. La redefinición, el poder pensar esas transacciones de qué entra, qué no, es clave. Por ejemplo, como me dijo una persona de una comunidad en Latinoamérica que es de las más abiertas, llamémoslo abiertas, me refiero de las del sur, ¿no? Entonces, ¿qué servicios vos le das a la comunidad? ¿A quién le das servicios? Bueno, servicios en general, proyectos, programas, participación, etcétera, ayuda social, le doy a todos los que entran bajo el criterio de la ley del retorno. Ahora, no los entierro. ¿Qué entierro? Solo los alágicos. ¿A quién le doy lugar en un momento clave de la vida judía? Porque la muerte también es parte de la vida. Entonces, si en la muerte tampoco hay una decisión ya termino, ¿cuál es ese límite y esa transaccionalidad que estoy dispuesto a trabajar? Bueno, yo simplemente para cerrar voy a salir de lo judío, voy a comentar, bueno, no sé, creo que todos nosotros viajamos mucho y muchas veces nos preguntamos qué hacemos en el avión, es un embole, tanto tiempo. A mí se me da le agradezco a la tecnología, le agradezco a Spotify que me permite saltar de manera muy ecléctica por distintos géneros musicales. Y en camino hacia aquí me apareció un tango de Astor Piazzolla, ¿no? No sé si todos, digamos, porque para los argentinos Piazzolla es clarísimo. Ok. Bueno, ¿qué pasó? Cuando Piazzolla empezó su carrera, decían, bueno, esto no es tango, esto es otra cosa. Y creo que hoy, digamos, Piazzolla rompió las fronteras del mundo tanguero, se formó en otros lados, conoció el mundo del jazz en Nueva York, decidió repensarlo, reformularlo. No sé si hoy ChatGPT podría darnos todo eso, pero lo que quiero decir es que hoy
nadie se atrevería a decir cuando escucha a Piazzolla que eso no es tango. Eso es tango. Entonces, nosotros veremos cómo seguimos construyendo comunidad y va a haber, y tenemos que estar dispuestos a correr el riesgo de que nos digan, bueno, todo esto que estás haciendo no es comunidad, pero quizás el riesgo hay que correrlo igual, porque al final puede ser que la hayamos pifiado, pero probablemente, y me atrevo a decir que muy probablemente, con lo que vemos que tenemos acá de capital humano, capital social comunitario, muy probablemente al final del recorrido hayamos seguido construyendo comunidad. Gracias. Amén. Ok. Muchas gracias a todos. Lo que vamos a hacer, un minutico, les voy a dar un minuto y medio a cada uno a que responda. Mónica, porque si tienes una observación de lo que se dijo, si puedes resumirla, luego pasamos a Santiago y aquí al panel. ¿Estás en mute, Mónica? Ahí va. La verdad que agradecer a Sergio, Andy, Santiago, la participación de cada uno. No son observaciones, por ahí tengo alguna pregunta. Me desafía pensar, y esta es una pregunta especialmente para Andy, ¿cómo abordamos la idea de sustentabilidad a futuro de las comunidades judías en Latinoamérica, teniendo claro las diferencias, la brecha económica de la región y los requerimientos crecientes de sustentabilidad a futuro? ¿Cuáles son nuevas formas de filantropía? ¿Cómo podemos pensar estos desarrollos saliendo de lo ya conocido? En el resto me parece interesante y creo que es también... No escuché, Andy. No, hicimos esta sesión esta mañana, te voy a mandar la grabación. Ah, bueno, dale, gracias. Gracias. Gracias por la... Me parece interesante señalar el valor y la necesidad del fortalecimiento de las redes entre el liderazgo, los líderes, las personas, la dirigencia comunitaria latinoamericana, para poder entre todos, fortaleciendo las redes, considerando la diversidad, tratar de trabajar en forma intergeneracional, renovando el entusiasmo y compromiso de construir futuro. Muchísimas gracias, Mónica. Andy te va a contestar en su turno. Santiago. Yo también voy a hacerle un comentario a Andy. En principio agradecerle porque no me pasa muy a menudo cuando expongo sobre estos temas que haya gente que esté de acuerdo conmigo. Así que bueno, gracias. Y solo quiero agregarte un tema para que nos cuidemos de cierto grado de ingenuidad, que es que lo único que me hizo ruido que dijiste es que ChatGPT no iba nunca a reemplazar nuestra creatividad. Yo estoy terminando un libro sobre este tema y una de las cosas más interesantes que encontramos escribiendo el libro, pues lo estoy haciendo con un coautor, se nos ocurrió pensar qué pasaría si trajéramos a alguien de hace 10.000 años al presente, ¿no? Un cavernícola de hace 10.000 años al presente. Y obviamente tendría enormes problemas para vivir en el mundo de hoy sin, digamos, todo lo que la cultura nos ha ido permitiendo acumular como conocimiento y como humanidad. Pero quizás es menos intuitivo, le iría mejor a un cavernícola en el presente de lo que nos iría a nosotros en el pasado. Si nos sueltan a nosotros hace 10.000 años, con todo nuestro bagaje cultural y nuestro chat GPT, no sabemos prender un fuego, no sabemos atrapar un animal para comer. Y lo que me parece interesante de esto es que ya hemos perdido muchísimas habilidades. Cada vez que delegamos algo en un ente externo, que puede o no ser tecnológico, de una pala para hacer pozos, hay cierta habilidad que se pierde. Si esa habilidad que perdemos, ya no sabemos prender fuego, pero no es muy problemático, porque hay fósforos y no hace falta saber prender fuego. No vamos a volver a necesitarlo. Pero ahora corremos el riesgo de caer en cierto sedentarismo cognitivo.
donde pudiendo tercerizar la creatividad, no quiere decir que la perdamos, quiere decir simplemente que dejemos de usarla, y lo que uno deja de usar lo pierde, no porque no tenga el potencial de tenerlo, sino porque, como los músculos, ¿no? Si no los usás, se atrofian. Y entonces creo que va a ser muy tentador para muchísimas personas caer en este sedentarismo colectivo, tercerizar la solución de todos nuestros problemas en base a plataformas y tecnología, y que eso nos vaya haciendo perder algunas habilidades que están bien perdidas, como la capacidad de prender fuego con palitos, pero también algunas otras que no sea tan deseable que perdamos. Sí. A ver, yo creo que estas son las conversaciones que hay que tener, justamente, digamos, ¿qué significa la creatividad humana? A ver, inteligencia artificial en el fondo no es artificial, es humana, la crearon humanos. Digamos, la pregunta es, ¿inteligencia artificial va a reemplazar a la creatividad humana o la va a desplazar? ¿Vamos a desarrollar habilidades diferentes gracias a que pudimos tercerizar parte de nuestra creatividad? Que eso fue lo que, digamos, estuvo pasando. Por ahí, un cavernícola tenía un coeficiente intelectual más alto que el nuestro. No eran más boludos. Eran simplemente tenían otras habilidades que les eran funcionales a ellos. Un ser humano primitivo podía identificar, según estudios, 2.500 variedades de plantas y sabía en dónde crecían, cuáles eran comestibles, cuáles servían como cicatrizante. Bueno, no es que no tenemos esa capacidad, es que no la necesitamos. Está bien, a menos que te larguen en la selva y ahí sí. Entonces, yo creo que esta justamente es la conversación que hay que tener. ¿Qué es el cambio de inteligencia artificial? Simplemente uno más como tantos que pasamos. O sea, inventamos el fósforo, no hay ya el skill de poder prender un fuego con piedra ya no hace falta. La inteligencia artificial ¿hace eso o cambia algo esencial en cómo entendemos el ser humano? ¿Puede replicar los elementos más soft de la creatividad humana o no? Bueno, esto es lo que tenemos que ver. Y tenemos que no solamente tirarnos para atrás y observar. Tenemos que, como dicen los gringos, shape the debate. O sea, formar la conversación alrededor de estos. Porque una cosa de la que no estamos hablando es que la conversación alrededor de esto está guiada por intereses económicos. No es que los intereses económicos estén mal o sean ilegítimos, pero gran parte del tema de social media que transformó comunidades y sociedades está guiada por qué es lo que le da más dinero a las compañías de social media. Entonces, quiero decir dos cositas más. Sí, puedo tener un minutito más. Sobre lo que dijo Sergio, me parece que el cambio, y lo que dijo Mónica también, ¿es cierto? O sea, el cambio en momentos de gran cambio viene de el grassroots, viene de los márgenes. Eso no significa que las comunidades tradicionales van a ser, digamos, obsoletas. Hay mucho entrepreneurship y hay mucho intrapreneurship. O sea, hay mucha innovación, o puede haber mucha innovación en instituciones tradicionales. No quiero que se interprete lo que yo dije ayer o lo que dije hoy como que, bueno, las instituciones tradicionales no sirven más. No es cierto. Tienen que repensarse, pero tienen que repensarse como se repensaron muchas veces en el pasado. Otra cosita es que la polarización de la que Sergio hablaba no está separada de lo que hablábamos ayer. Ayer hablábamos de que el ser humano de hoy está desintermediado, o sea, no quiere que nadie lo intermedie, está desinstitucionalizado y está empoderado en lo personal. Entonces, eso también juega en la política. La expresión política estaba mediatizada por partidos políticos. Y ahora los tipos que llegan, bueno, Biden no, pero Trump llega justamente como presentarse como desinstitucionalizado. Entonces, la idea es, no necesitas al partido. Podés, digamos, el candidato habla directamente por vos vía Twitter. En realidad no habla, hace broadcast, o sea, proyecta, no habla. Pero la falacia es que vos estás eligiendo un modelo alternativo desintermediado. Te sentís más empoderado, que es una locura, ¿no es cierto?,
por elegirlo a Trump que por elegirlo a alguien más institucionalizado. Que es mentira, ¿no es cierto? Pero que genera una ilusión de que vos estás quebrando una estructura e interactuando directamente. ¿No sé? Entonces, yo creo que AI va a potenciar esto, esta cuestión de desinstitucionalización, de desintermediación, con consecuencias que todavía no podemos ver. O sea, el individuo va a necesitar menos y menos a las instituciones intermediarias. Es decir, no necesito ir a una sinagoga para escuchar una drashá. Puedo decirle a AI, generame una drashá sobre la parashá de la Yahweh. O sea, es decir, se potencia esta desintermediación. Y el último punto que hago también en función de lo que Santiago decía, sobre las habilidades que tenemos y las que no tenemos. Hay un debate que es si la educación tiene que ser utilitaria o tiene que ser esencial. Es decir, queremos enseñarle a la gente habilidades que les sirvan en su cotidianidad o queremos enseñarle ciertos valores y ciertos componentes esenciales de lo que significa ser un ser humano que no queremos que pierdan. Y eso va a ser un debate muy, muy fuerte ahora. De la misma manera que es un debate enseñarle a los chicos a resolver ecuaciones de segundo grado cuando en realidad las pueden poner con una calculadora. ¿Para qué pierdo el tiempo? Mi hijo me dice, ¿para qué pierdo el tiempo? Si tengo acá Bueno, porque creemos que es importante que desarrolles ese skill, aunque no lo uses. Porque bueno, esa va a ser un debate que va a ser cada vez más fuerte, creo yo. Le di más minutos, pero le hicieron 2 preguntas. A ti te doy 2. Si quieres hacer algún comentario. No, yo creo que la verdad es que prefiero ver si hay preguntas de quienes están acá. Perfecto. Ok. A ver. Vamos por porque vi primero. Muchas gracias a todos los expositores. Hola Mónica, a la distancia, un gusto verte. Quiero decirles que si la única alternativa que tengamos trabajos es ser plomeros o electricistas, le quiero aprovechar que lo tenemos a Andy acá y preguntarle, creyendo que lo principal es para resolver la crisis de sentido de la gente a la que servimos en nuestras comunidades, ¿cuáles son las principales líneas de construir sentido que hay en Estados Unidos dentro del mundo, desde el punto de vista espiritual, para las comunidades judías? Soy Sergio Orskovich, soy el director del Colegio Tarbut de México. Liat, ¿varias preguntas o una por vez? ¿Varias? Please. Me gustaría pensar acerca de la mediación, Andy en particular, Bernardo Blechmar, y estoy acompañando un poco el encuentro. Tengo la impresión de que lo que no desaparece es la mediación, sino que cambia la idea de mediación, y me gustaría saber tu opinión, porque finalmente Twitter también es un mediador. También es cierto que la escuela es una mediadora y todo docente es un mediador. Mediador que cambia en cuanto a la calidad que tiene en articular situaciones que vienen y que de algún modo traducen una relación. Entonces tengo la impresión de que desconocer la función de mediación es desconocer la función de conexión, de relación, que es uno de los temas para mí claves que tienen que ver con el valor agregado que por ahora GPT no puede cumplir. Y es la relación personal, que no se mide por la transmisión de información, sino por la circulación del vínculo. Entonces, me gustaría repensar ese tema. Para Andy también. Vamos a hacer una ronda de 3 preguntas primero y dirijan a quien quieren. Se presentan y dirijan a quien quieren. Se presentan porque nosotros nos conocemos aquí, pero hay gente que no los conoce. I think
to make a long story short, my name is Claudia Fellus. I am the president of European Council of Jewish Communities. The question is, you're talking about AI. We are moving, I think, from liberal democracy to technocracy, and this movement is very interesting, and it's not frightening, but we have to think that machine learning is something that is guided in a way. So we don't have, we are not sure about the way you will put inside information and afterwards get ChatGPT a response. For example, if you put Nazism in ChatGPT, you will take out the good and the bad of Nazism without any emotion. And this is a question, and the question is, I think that in this way, again, that's my think from before, and now it's is reinforced, is that we have to think globally, also in the Jewish way of thinking. To whom? To whoever. Ok, esa última para ti, Santi. ¿Sí? Ok. ¿Empezamos con Andy? Bueno, meto la cuchara también en la última, a pesar que no es para mí. Porque hay un tema súper interesante y por ahí Santiago tiene algo para decir al respecto. En los Estados Unidos hay todo un tema ahora. Yo sigo mucho en Twitter a gente con la cual no necesariamente acuerdo. Los que me siguen saben que me peleo todo el tiempo. Pero una de las cosas, por ejemplo, es que hablan mucho, gente de, digamos, extrema derecha, dice que ChatGPT es woke. O sea, es de izquierda. Entonces, la pregunta es que un problema que tiene ChatGPT y todo lo que es, digamos, inteligencia artificial, es que vivimos en un mundo que no es necesariamente post-truth, post-verdad, pero post-trust, post-confianza. Entonces, ChatGPT puede incentivar también la pérdida, puede haber como un efecto paradójico acá. La gente va a tener menos confianza, puede decir, ¿quién está haciendo ChatGPT? Si vos ponés hoy en día nazismo en ChatGPT, te va a decir está mal. Si vos ponés Trump, por ejemplo, te va a decir está mal. El trumpismo está mal. O sea, tiene una línea editorial el ChatGPT. O sea, digamos, hoy en día, puede ser que en el futuro tenga otra, pero así como hay un ChatGPT con una línea editorial progresista, puede haber un ChatGPT con una línea editorial fascista, digamos, digamos. ¿Quién decide eso? No sé si Santiago, si vos sabés si hay en este sentido algún pensamiento que tiene lugar. Sergio, respecto de la búsqueda de sentido, si hay o no hay. La verdad es que no hay. No hay. Uno de los grandes déficits de la vida judía hoy en día en todo el mundo es que no se invierte para nada, o no para nada, pero muy poco en temas de pensamiento, en temas ideológicos, en temas filosóficos. Yo me peleo con la gente de JFN todo el tiempo. Dice, muchachos, hay que invertir en otras cosas, no solamente en el mejor programa, una nueva app, hay que invertir en pensamiento, en búsqueda de sentido. Y esto es fundamental después de COVID. Después de cada pandemia, en la, digamos, historia humana, siempre hubo un spiritual reckoning, no sé cómo, una especie de revolución espiritual. Después de la peste negra vino el Renacimiento y vino la Reforma. Después el budismo se expande en Asia después de una gran epidemia de viruela que hubo en el siglo VII. No estamos pensando en eso, no estamos pensando en esos temas. Hay muy poca inversión en temas de sentido y yo creo que es un déficit enorme que hay que empezar de alguna manera a repensar. Lo que tú decías, Bernardo, sobre la mediación, hay una paradoja en tema de la mediación.
hay una paradoja de centralización y descentralización. El contenido se descentraliza, pero las plataformas se centralizan. ¿Entendés? Entonces, uno tampoco puede ser ingenuo. Es verdad que hay una descentralización de la producción de contenido, pero el contenido circula de manera mucho más monopólica que antes. O sea, Twitter de cierta manera es un monopolio. Facebook es un monopolio. Entonces nosotros muchas veces pensamos en generar el mejor contenido, pero en realidad la plataforma sobre la cual ese contenido circula tiene parámetros que nosotros no controlamos. O sea, algoritmos que no sabemos a qué responden, digamos, o que sabemos a qué responden, a la maximización del profit, ¿no es cierto? Entonces, me parece que hay que pensar un poquito más eso. Y volviendo al tema de la mediatización, yo creo que la mediatización no desaparece, pero hay que reformularla. O sea, yo no necesito la Jewish Federation para que me diga qué hacer con mi filantropía. Esa mediación ya no la necesito. No necesito un agente de viajes para que me mediatice sacar un billete de avión. Pero sí por ahí necesito alguien que me haga un viaje o que me sugiera un viaje customizado, que me agregue valor, que me conozca, que sepa cómo yo soy, que me pueda decir esto te va a gustar, esto no te va a gustar. O sea, pasar del concepto de mediación al concepto de agregar valor. Ahí eso le da una nueva vida a estas estructuras de mediatización que había. Excelente. Santiago, ¿por qué no nos respondes, please? A ver, quiero sobre todo hablar respecto de la pregunta de Bernardo y la mediación. Y quiero hacer la aclaración que no es que yo esté a favor de que estas cosas, o sea, describir lo que pasa no implica celebrarlo, pero me parece muy importante, un poco como traté de hacer antes respecto de la intervención de Andrés, marcar el peligro de que a veces con algunas cosas seamos ingenuos. Bernardo decía que si hay algo que las máquinas, que ChatGPT no va a reemplazar, es el contacto humano o la empatía. Y no es tan así. Y quiero dar dos ejemplos. El primero, no sé cuánto han usado ustedes ChatGPT, pero los que lo usamos mucho, tenemos bastante tendencia a agradecerle. Le decimos gracias, le pedimos por favor. Veo hay varios que hacen con la cabeza y se ríen. Es raro, ¿no? O sea, sabemos que no hay nadie ahí y sin embargo no nos sentiríamos cómodos exigiéndole algo sin ser respetuosos. Entonces, para mí es una muestra muy interesante de que es muy factible, es muy viable establecer empatía con una máquina si aquello que la máquina expresa parece tener un sustrato profundamente humano, incluso cuando racionalmente sepamos que no es así. Entonces, por el lado positivo, creo que sí vamos a tener mucha empatía con las máquinas, como se ha ocupado la película Her de mostrar que podemos realmente, no sé si enamorarnos, ¿por qué no?, de una máquina. Pero después está el lado más oscuro que Andrés mencionaba recién. Y es que cuando uno conoce mucho de los demás, es bastante fácil hackear el mecanismo de la empatía. Y yo les pregunto a ustedes con la mano en el corazón, ¿con qué pasan más tiempo actualmente? ¿Charlando con sus amigos o mirando videos en TikTok o en Instagram? El que diga que pasa más tiempo con sus amigos, quiero conocerlo, porque no creo que haya casi nadie hoy. ¿Y qué está pasando? Y que nos están hackeando el mecanismo de empatía. Y Andrés también decía recién que hoy los medios centralizan, digo, si bien se descentralizó la producción de contenido, en realidad está más concentrada que nunca. Sí, no solo eso, sino que esas plataformas utilizan el contenido que las personas generamos para sustituir buena parte de los vínculos humanos por un placebo y tenernos a todos sintiéndonos más conectados que nunca con nuestros amigos cuando en realidad nunca estuvimos más solos. Entonces, pensando de cara hacia el futuro, creo que hay que estar muy alerta, con la guardia muy alta, porque son esas visiones humanistas las que nos pueden hacer caer en la trampa del deshumanismo. Excelente, Santiago. Muchísimas gracias. No
creo que tenemos más tiempo para preguntas. Ok. Yo tengo 5 minutos. 5 minutos y también parece que hay hambre por ahí. Presente. Hola, El transporte en el aeropuerto. Dale. soy Elías de México y estoy en Lazos. Sobre el tema de la mediación, si el panel hubiera sido hace 18 meses más que de ya y hubiéramos hablado de blockchain, que es justamente todo el tema de la y Web3 y cómo lo descentralizas y cómo el, no sé, la halajá, que era un comité rabino, pues ahora va a ser de todos y todos vamos a poder votar, y la radicalización de la democratización, ¿cómo podemos eso? No sé qué ideas tienen de cómo eso, porque pues no es lo mismo que hay. Mira, hay un gran tema acá. Yo creo que Santiago algo que hace muy bien es que identifica what's a fad and what's a change. O sea, qué es algo que es una moda pasajera y qué es algo que va a realmente revolucionar. Yo, blockchain, tengo que decir la verdad, nunca me metí mucho en blockchain. Y ahora digo bárbaro, porque o en cripto, por ejemplo, nunca me metí en el tema de cripto y ahora digo menos mal. Digamos, ahorré 6 meses para algo que finalmente, por ahora al menos, es un fad. Pasó, ya está, no. Entonces, yo creo que eso, lo que a mí me parece es que digamos, hay que identificar qué transformaciones son puramente técnicas y qué transformaciones implican un cambio profundo en la forma en donde entendemos a las comunidades y en donde entendemos a, digamos, nosotros mismos. Es decir, Zoom, el tema del Zoom, el tema de las comunidades virtuales, no es solamente un cambio técnico, es un cambio que digamos, reformula la forma de cómo se trabaja, de cómo se trabaja, de cómo se vive en comunidad, etc. Yo creo que es muy importante, digamos eso, tratar de identificar qué trae cambios profundos en la condición humana y qué simplemente son adaptaciones técnicas. Pero había algo en la primera parte de tu pregunta que me perdí. Claro, sí. Bueno, es eso, básicamente. La mediación siempre existe de alguna manera. El tema es qué tipo de mediación. Y la mediación pasa a ser como, es lo mismo que dije antes, la mediación pasa a ser un concepto de qué es lo que agrega valor. O sea, qué es lo que me hace algo que yo no puedo hacer solo. Lo que tenemos que tener cuidado, que es lo que decía antes, que los términos de la mediación no los fijamos nosotros. Algo que está pasando, por ejemplo, en social media y todo eso, es que nosotros estamos hablando en la casa de alguien, en el living de Mark Zuckerberg, por decir algo, ¿no? O de Elon Musk, y nosotros no decidimos cómo se tiene esa conversación. Lo decidió Elon Musk basado en lo que le da más profit, en lo que le da más ganancia, digamos. Entonces, está bien, no lo podemos evitar, pero tenemos que estar conscientes de que en realidad nuestra conversación interna está polarizada porque alguien está ganando dinero, literalmente, por la polarización de nuestras conversaciones. Es decir, tenemos que estar conscientes de que hay reglas de mediatización hoy en día que nosotros no fijamos. ¿Qué? Una pregunta más y tenemos que cerrar. Un minuto porque de verdad Andy se tiene que ir. ¿Sí? Entonces déjame una pregunta y después te damos la palabra, Moni. Gracias. Hola, mi pregunta, soy Fanny Sevilla, de México. Mi pregunta es para Santiago y no sé si voy a poder formular bien esta pregunta porque no conozco mucho, pero lo poco que entiendo es que este tipo de tecnologías tienen un crecimiento exponencial y tengo como una preocupación en mi ser que esta parte de resignificar al ser humano que hablaba Andy con este combo de tecnologías, sea tan rápido el crecimiento existencial que no podamos
llegar a adaptarnos a la velocidad mientras siga cambiando. Entonces, o sea, como, ¿qué sienten? ¿Qué piensan? Estoy preocupada. A ver, comparto completamente tu preocupación y fue el primer punto que quise marcar, o el segundo en realidad, que es que este cambio no solo será el más profundo, sino también el más rápido. Y usé una analogía de la física, esto de la rigidez, la elasticidad o la plasticidad, pero hay un dato interesante, que es que si hay un objeto elástico, o sea, un objeto que puede adaptarse a una fuerza que se le aplica, pero esa fuerza, o sea, si uno lo estira de a poco, el objeto se estira, se estira, se estira, se estira. Ahora, ese mismo objeto que puede resistir la fuerza, se la aplicás de manera demasiado brusca y el objeto se rompe. O sea que no es solo una cuestión de cuánta fuerza le aplicás, sino de cuán rápido, de qué manera lo haces. Uno puede tomar, por ejemplo, plastilina y la estirás. Si agarrás la plastilina y la separás muy brusca, se parte. Entonces, comparto completamente tu preocupación. Creo que tenemos un riesgo serio de no ser capaces de acompañar la velocidad de cambio que se viene. Me preocupa desde la perspectiva individual, pero me preocupa mucho, mucho más desde la perspectiva institucional. O sea, el área que a mí más me desvela de todo esto, y sé que acá hay mucha gente de colegios, es el tema de la educación. La educación, el sistema educativo presenta un nivel de rigidez como pocas otras áreas de la actividad humana. No es una cuestión individual, no es un tema de la personalidad de los docentes, es un tema estructural, mucho más difícil que cambiar, porque cambiar de actitud es difícil, pero cambiar un sistema es infinitamente más difícil. Y de nuevo, cuando algo rígido es sometido a mucha fuerza y no puede doblarse, se rompe. Entonces corremos el riesgo de que ciertas instituciones, como el sistema educativo en general, como la democracia, que también se habló en este rato, digo, ciertos pilares sobre los cuales está estructurada nuestra sociedad, se rompan si no son capaces de cambiar a tiempo. El libro que estoy terminando es mucho sobre eso, ¿no? Es como cómo levantamos la guardia, cómo estamos alertas y a la vez preparados para tratar de lidiar con un ritmo de cambio que si no nos puede llevar puestos. Y yo, para, digamos, agregar sobre eso, es una excelente pregunta. Y una pregunta que es preocupante, porque efectivamente, yo hablaba antes del cambio teológico, del cambio filosófico que se da para justificar el sedentarismo, digamos, agricultura, ganadería y todo eso. Fue un cambio que tardó 3000 años. O sea, la épica de Gilgamesh, que es el primer texto que habla sobre una justificación teológica para ganadería, agricultura, etcétera, parte de eso es una lucha. Si no la leyeron, léanlo, pues es una lucha entre cazadores y recolectores y sedentaristas agricultores. Desde eso a la Torá, que realmente cristaliza esta teología, pasan 2000 o 3000 años. O sea, la printing press, ¿cómo se llama? La imprenta tardó 200 o 300 años en popularizarse completamente. Y bueno, y también con eso y todo, tomó a la sociedad bastante a trasmano. Entonces, lo único bueno que yo puedo decir de cómo estamos ahora es que primero somos conscientes de que se viene el cambio. En muchos casos, el cambio de Gutenberg, la gente no era consciente, la gente se dio cuenta demasiado cuando ya había pasado. Acá, básicamente, estamos entendiendo que hay un cambio. Y lo otro que tenemos a nuestro favor es que tenemos herramientas conceptuales que están mucho más desarrolladas y con las cuales podemos analizar los cambios que están pasando. Igual hay un gran desfasaje entre el tiempo que nos va a tomar. Va a ser más rápido, no necesitamos 3000 años, pero bueno, por eso hay cierta sabiduría en decir, ralenticemos un poquito el avance de ciertas tecnologías hasta que tengamos el andamiaje conceptual, espiritual, teológico, para poder entenderlas. Ahora, no sé si la gente, digamos, es una carrera, hay que ver pero por ahí es donde los gobiernos, la sociedad civil tiene que decir, esperemos un poco, démonos el tiempo de analizar estructuralmente esto. Mónica, ¿quieres cerrar?
No sé si cerrar, pero quiero retomar conceptualmente la pregunta de Bernardo, porque entiendo que el tema no tiene que ver con mediatizar, sino con mediar, y creo que esta es una habilidad blanda, una capacidad, un recurso, una herramienta, un valor, que tiene que ver justamente con un modelo de intervención y creación de cultura en espacios de diversidad, donde el tema es el logro de acuerdos, la identificación de objetivos o puntos comunes que nos permitan avanzar en alguna línea y con mayores consensos. Creo que en este sentido, los márgenes y el adentro de las comunidades son espacios fértiles para conversaciones que permitan lograr acuerdos de desarrollo, de crecimiento y de consensos de creación de futuro cada vez más necesarios. Muchísimas gracias, Mónica. Santiago, Sergio, Andy se tuvo que ir a agarrar su vuelo, pero les quiero agradecer a todos porque fue una conversación muy, muy nutrida. Santiago, creo que todos queremos leer tu libro, así que Anabela nos va a poner en tu website y nos vas a comunicar cómo podemos adquirir tu libro, porque suena muy interesante. Gracias, Lea. Todavía no está, lo estoy terminando de escribir este martes, va a salir en octubre, pero mientras tanto, si tienen ganas, en mi página sí está la charla que di para docentes, explicando con bastante profundidad cómo funcionan este tipo de sistemas. Se puede entender, como Andrés decía, por qué pueden ser woke o no woke, o sea, una explicación bastante accesible de cómo funcionan estos sistemas y cómo creo yo que puede esto repercutir en la educación. Eso, lo que quieran, está abierto en YouTube la conferencia que di. Excelente. Sí, Anabela te quiere agradecer. Les quiero agradecer a todos, de verdad que es un panel muy importante para nosotros acá, y espero que podamos hacer más de estos tipos de paneles para profundizar en todo lo que viene.